Alto. No es un titular más. Hoy se rompió el mundo seguro. En las últimas 24 horas Teherán fue atacado e Irán respondió como nunca, no se quedó en defensa. Y aquí viene lo que te cambia del estómago. Ya no es guerra en el desierto. Hay reportes e imágenes de impactos en Dubái y Abu Dhabi. Sí, el patio de recreo del dinero. Eso significa una sola cosa. Si eres aliado de EU, eres objetivo. Bases, rutas, aeropuertos, todo entra al tablero. Quédate, porque en 60 segundos te explico el objetivo real de este ataque. No es solo lo nuclear. Y por qué el siguiente golpe no va a ser militar, va a ser gasolina, luz y empleo. Exacto. Y quiero que desmenucemos esto porque hay mucha confusión. La narrativa oficial es que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Teherán. Pero, ¿cuál era el objetivo real? Porque siempre hemos escuchado sobre el programa nuclear, evitar la bomba, pero esto parece diferente. Totalmente diferente. Mira, en junio pasado vimos ataques a instalaciones nucleares, ¿recuerdas? Eso era táctico. Lo de hoy, lo de esta madrugada, es estratégico y existencial. El objetivo de Trump y del gobierno israelí ya no es desarmar a Irán. El objetivo es el cambio de régimen. Quieren decapitar a la cúpula del gobierno iraní. Bombardearon la residencia del líder supremo. Es un intento de repetir lo que se hizo en Irak o Libia, o más recientemente, la presión sobre Venezuela. La idea era, cortamos la cabeza y el cuerpo se rinde. Pero Irán no es Venezuela y ciertamente no es la Libia de Gaddafi. La reacción ha sido inmediata y brutal. Me sorprendió mucho ver los reportes esta mañana, no se quedaron a la defensiva. Para nada, y ese fue el error de cálculo monumental de la Casa Blanca. Trump, quizás embriagado por éxitos anteriores donde hubo poca resistencia, pensó que Irán se doblaría. Pero Irán ha adoptado lo que yo llamaría la estrategia de Sansón. Si yo muero, todos mueren conmigo. No se han limitado a defenderse. Han lanzado una contraofensiva masiva contra todo lo que huela a intereses estadounidenses en la región. Cuando dices todo, ¿a qué nos referimos? Porque he visto imágenes que parecen sacadas de una película de ciencia ficción en lugares que considerábamos intocables. Hablamos de una lluvia de fuego sobre Irak, Jordania, Kuwait, Bahrein, Qatar y Arabia Saudita. Pero lo más impactante, lo que realmente ha sacudido la psique global, son los ataques directos a los Emiratos Árabes Unidos. Hay imágenes de drones y misiles impactando en Dubái y Abu Dhabi. Piensa en eso un momento. Dubái, el patio de recreo de las finanzas globales, el refugio de los influencers, de los millonarios que huyen de los impuestos occidentales, hoy está bajo fuego. Eso es lo que me dejó helado. Uno siempre piensa en la guerra en Medio Oriente como algo que pasa en el desierto, lejos de los rascacielos de cristal. Pero ver humo cerca del Burj Khalifa, eso cambia la percepción de seguridad de todo el capital mundial. Exactamente. Irán ha dicho, ¿quieren guerra sucia? Jugamos sucio. Han atacado centros financieros y zonas civiles de lujo porque saben que ahí es donde duele al capital. Ya no hay zonas seguras. Si eres aliado de Estados Unidos y prestaste tu espacio aéreo o tus bases, eres objetivo. Y ojo, Irán ha atacado al menos 14 bases militares estadounidenses. Esto ya no es una guerra proxy, es directo. Han muerto soldados, aunque aún no nos dicen cuántos. Y aquí entra el tema que creo que nos va a afectar a todos, vivamos donde vivamos, el petróleo. Irán ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz, pero tú mencionabas algo más grave que el simple cierre, ¿verdad? Sí, porque cerrar el estrecho es difícil de mantener por mucho tiempo, pero destruir es fácil y permanente. Irán está apuntando a las refinerías y la infraestructura petrolera de Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos. Si logran inutilizar esas instalaciones, estamos hablando de sacar del mercado el 30, 40 o incluso el 50% del petróleo mundial de un golpe. Eso sería una catástrofe económica sin precedentes. Peor que la crisis del 73. Mucho peor. Y aquí es donde entra el cinismo geopolítico de alto nivel. Estados Unidos tiene un plan B. Trump calculó esto. Si Medio Oriente arde, Estados Unidos tiene sus propias reservas y, crucialmente, tiene el petróleo de Venezuela. Han estado invirtiendo allí, preparándose para redirigir ese flujo hacia el norte. Estados Unidos, en una economía de guerra, podría sobrevivir,
Pero ¿sabes quién no? Europa. Europa y China. Europa se quedaría sin suministro energético de la noche a la mañana. Su nivel de vida, su industria, todo colapsaría o tendría que pasar a una economía de guerra draconiana. Y China, bueno, China tiene a Rusia, pero la logística es una pesadilla. Básicamente, Irán tiene el dedo en el detonador de una crisis energética que podría devolver a Europa a la Edad Media industrial. Es increíble pensar que la estabilidad de tu calefacción en Berlín o tu fábrica en París depende de si un misil iraní impacta una refinería en Arabia Saudita hoy. Y hablando de política interna, Trump no la tiene fácil en casa, ¿no? Kamala Harris ha salido muy fuerte. Durísima, y con razón desde su perspectiva política. Trump ganó prometiendo acabar con las guerras, prometiendo estabilidad. Y ahora ha arrastrado al país hacia un conflicto directo, traicionando a esa base aislacionista que lo apoyó. El New York Times cuestiona todo. Hay pánico en Wall Street, que afortunadamente estaba cerrado cuando empezó el ataque, pero espera el lunes. Y la oposición demócrata le está diciendo al pueblo: él eligió esta guerra y ahora sus hijos están en peligro en bases extranjeras. No es que la narrativa de guerra rápida nunca se cumple. Trump habló de una operación de 4 días. ¿Cuándo hemos visto un cambio de régimen en 4 días? Nunca. Es la arrogancia del poder. Pensaron que al bombardear la casa del líder el sistema colapsaría, pero el sistema iraní es complejo, ideológico y está respaldado. No olvidemos a China. Pekín ya ha dicho que Estados Unidos es el adicto a la guerra y el causante del caos. Y no son solo palabras. China está proveyendo tecnología, radares, defensa. No van a dejar caer a Irán tan fácilmente porque necesitan ese petróleo. Entonces tenemos a Estados Unidos atacando, Irán respondiendo con una política de tierra quemada, atacando ciudades ricas y bases militares, y a China sosteniendo a Irán por detrás. Ve, esto tiene todos los ingredientes de lo que la gente teme llamar por su nombre: una tercera guerra mundial. Mira, mucha gente se resiste a usar el término, pero si tienes combates en múltiples países, potencias nucleares involucradas directa o indirectamente, y un impacto económico global, si camina como pato y hace cuac como pato, es un pato. Hemos cruzado el Rubicón. Ya no hay vuelta atrás a la situación diplomática de hace una semana. Incluso si mañana se firmara un alto al fuego, la confianza está rota, las infraestructuras dañadas y el miedo instalado en los mercados. Me queda resonando esa imagen de los expatriados en Dubái, gente que pensaba que su dinero los blindaba de la realidad. Es una metáfora perfecta de nuestra era, ¿no crees? Creemos que la tecnología o el estatus nos protegen, pero la guerra es una fuerza primitiva que no respeta cuentas bancarias. Es la ley de la selva. Cuando se desatan estos demonios, no piden pasaporte ni miran tu saldo. Y lo más triste es que esto era evitable, o al menos predecible. Las élites globales quizás se prepararon para esto, pero el ciudadano de a pie, el que va a pagar la gasolina al triple o el que va a perder su empleo por la crisis energética, ese es el que va a sufrir las consecuencias de las decisiones tomadas en el despacho Oval y en los búnkeres de Teherán. Y mencionaste algo sobre Cuba y Sri Lanka como experimentos. ¿A qué te refieres con eso? Es una teoría interesante. Si quieres saber qué pasa cuando un país se queda sin energía totalmente, mira a Cuba hoy. Es un espejo del futuro posible para muchas naciones si esta crisis energética se globaliza. Es como si nos hubieran estado mostrando el tráiler de la película de terror que ahora estamos a punto de ver en pantalla grande. Europa debe verse en ese espejo y temblar. Brutal. Ve, para cerrar nos quedan unos segundos. Si tuvieras que resumir lo que debemos esperar en los próximos días, ¿qué dirías? Esperen volatilidad extrema. No crean en las noticias de victoria rápida. Irán va a intentar causar el mayor dolor posible a la economía global para forzar una negociación, y Estados Unidos no puede permitirse perder la cara. Estamos en un choque de trenes. Preparen sus reservas. Entiendan que el mundo de energía barata y seguridad relativa quizás murió este 28 de febrero de 2026. Un panorama sombrío, pero necesario de entender. Lo que está en juego ya no es solo quién gobierna en Teherán, sino cómo viviremos el resto de nosotros en la próxima década. Gracias por este análisis tan crudo y real, B. Gracias a ti. Ojalá las próximas noticias sean mejores, pero hay que ser realistas.
Y a ustedes que nos escuchan, manténganse atentos. La historia se está escribiendo en tiempo real y lamentablemente la tinta es sangre y petróleo. Nos escuchamos en la próxima actualización. Si no quieres que decidan por ti, suscríbete. Aquí no seguimos la narrativa, la analizamos y la rompemos. Guardián de la conciencia.